Hola, bienvenidos a este live de la Red Académica de Diseño sobre experiencias de aprendizaje en la cuarentena. Eh, Vamos a estar hablando hoy de investigar la cultura visual en la pantalla. Yo soy Paula Amador, soy profesora de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y voy a estarles contando un poco de cómo ha sido la experiencia de eh, aprender a investigar la cultura visual en las pantallas en esta contingencia del COVID. Vamos a esperar un momentico a que comiencen a unirse algunas personas antes de dar inicio y brevemente, digamos, estaremos discutiendo el tema. Bien, ya se van uniendo algunas personas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En breve estaremos dando inicio. Vamos esperando un momentico que se unan algunas personas más. Bienvenidos todos. Bueno, eh, para quienes no estaban cuando comencé hoy a contarles, los acompaño desde Bogotá. Yo soy Paula Amador, soy profesora de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. Eh, este espacio de experiencias en cuarentena es un espacio de la RAD en el cual algunos profesores de diversos programas de diseño en general en el país, en todas las especialidades, estamos contando un poco cómo ha sido nuestra experiencia con las prácticas pedagógicas que hemos tomado durante esta cuarentena del COVID. Por supuesto que son bienvenidos a hacer preguntas en la medida en la que las vaya viendo, pues les iré contando cómo va. Y el tema que hoy nos reúne es hablar un poco sobre cómo se investiga la cultura visual desde la pantalla, hoy que el campo de investigación está, digamos, contenido aquí en este medio por el cual nos estamos viendo y esta es superficie, interfaz y absolutamente todo. Eh, Quiero comenzar, digamos, muy rápido y deteniéndome un poco sobre la idea del concepto de cultura visual. Luego quiero hablar un poco de la investigación en cultura visual a través de Internet y por último quiero contarles cómo se ha desarrollado la práctica pedagógica en este nuevo contexto teniendo en cuenta los dos conceptos iniciales. Démosle, digamos, primero una aproximación muy clara, muy rápida, que es la cultura visual. Digamos que para los diseñadores ha sido muy interesante encontrarnos con un nuevo, entre comillas, muy comillas, un nuevo campo de conocimiento en el cual hay otras disciplinas aportando en torno a la imagen. Eh, este aporte puede ser muy interesante porque nos permite ahondar en unas reflexiones tanto académicas como prácticas respecto a nuestro trabajo de producción de la imagen. Eh, es una perspectiva interdisciplinar eh, que integra los análisis sociales, históricos, estéticos, artísticos, retóricos, plásticos, en torno a lo que W. T. Mitchell llama el giro pictórico, es decir, examinar las imágenes más allá de los contextos históricos y los desgloses semióticos, sus significados, para pensar en cuáles son las intervenciones culturales que se hacen a partir de la imagen y que la imagen, digamos, ayuda a realizar. Eh, es un campo o una perspectiva de análisis que se va a estar desarrollando un poco, digamos, de los años
80 para acá y en los años 90 va a tener contribuciones muy importantes y puntuales en Nicholas Mirzoeff, en Jessica Evans, en Stuart Hall, quienes van a comenzar a traer las lecturas transversales de la cultura, de los estudios culturales a este nuevo campo de la cultura visual, o lo que otros también conocen como los estudios visuales. Y por lo tanto, entonces vamos a comenzar a pensar en las imágenes en clave de rastros de los procesos culturales. Entonces, investigar la cultura visual, como diría Marcus Banks, es preguntarse cómo las imágenes hacen parte de las prácticas sociales o cómo contribuyen a problematizarlas y a desmontar algunas prácticas sociales. Para los diseñadores y particularmente para los diseñadores en formación, esta es una pregunta muy interesante porque al final es una pregunta por la incidencia del diseño, es decir, por la incidencia de los propios estudiantes, sobre cómo el diseño incide en la sociedad. He encontrado, digamos que este es un enfoque que estimula una curiosidad analítica en los estudiantes que suele ser el punto de partida para aprender a investigar, o por lo menos para decir, investigación no es este proceso harto que tengo que hacer para darle gusto a la universidad, sino que también podría ayudarme a cubrir algunas de las preguntas que me hago propiamente cuando creo, cuando veo y cuando trato de entender las imágenes, que son, digamos, que nuestro campo de trabajo. Entonces, significa que hoy quiero contarles un poco cómo le estamos ayudando a los, o cómo estamos formando a los diseñadores gráficos de la Universidad Santo Tomás a investigar las imágenes y sus intervenciones en la cultura en este momento en el cual estamos, digamos, un poco desplazados. La clase de la cual les voy a hablar hoy es la clase de investigación 2, que se ofrece hacia la mitad de la carrera y hace parte de un componente de investigación de 3 materias. En la primera se van a estar revisando lo básico de la investigación, como formular un anteproyecto, una pregunta, hacer un barrido bibliográfico, etcétera. En la segunda, que es de la que vamos a hablar, vamos a estar hablando de métodos tradicionales de investigación, digamos tradicionales de las ciencias sociales, y en la tercera se van a estar hablando de métodos específicos de los diseños y por lo tanto se ha llamado investigación-creación. Es decir, que la clase de la que les voy a hablar hoy trata sobre los métodos tradicionales, ¿sí? Pero para hacerlo se va a centrar en las preguntas de la cultura visual. Es decir, si hablamos de entrevistas, si hablamos de, no sé, etnografías, pero hablamos de todas estas en clave de cultura visual. La planeación de esta clase normalmente implica que cada uno de los métodos de los que hablamos se examina en su sustento epistemológico básico, en los procedimientos que hay que llevar a cabo dentro del método, y además se examinan investigaciones que aplican este método y se analizan para saber un poco cómo se usan en la vida real. Y una vez, digamos que se ha terminado esta fase preparatoria, se pone en práctica a través de un microproyecto para el cual ya los estudiantes cuentan con una pregunta, se ha construido un mini estado del tema que los guía y van a dedicarse más bien a recoger la información, organizarla, analizarla y producir unas conclusiones muy, muy breves. Y eso les va a permitir, digamos, entender de primera mano cómo es investigar y no quedarse pensando que investigar es para siempre construir documentos y anteproyectos que luego nunca se realizan, y podría significar también que en el curso del semestre toman 3 o 4 veces datos, analizan, organizan 3 o 4 veces datos y presentan conclusiones 3 o 4 veces. Y eso hace que pues un poco la práctica les vaya ayudando a desenvolverse en el tema. Digamos que siempre que pensamos en investigación y pensamos en ir a hacer trabajo de campo, pues ir a hacer trabajo de campo, fíjense que la propia frase desplaza el trabajo de los investigadores a la calle, a hablar con personas, a tener contacto con personas, un poco a untarse las manos y a encontrar, digamos, los datos que permitan tanto la amplitud como la profundidad necesarias para hacernos para buscar las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, digamos que
esta va a ser la primera gran barrera que se va a enfrentar esta materia cuando llegamos a la coyuntura del COVID. Y el segundo tema, pues que siempre es un tema de elecciones, vamos a trabajar sobre imágenes que ya están construidas o vamos a crear nuevas imágenes, ¿no? Originalmente el ejercicio del que les quiero contar es una práctica sobre trabajo de archivo con imágenes que implica el levantamiento del archivo, la organización del archivo, el análisis del archivo. Estaba pensada para desarrollarse con álbumes familiares de los estudiantes que conformaban los grupos de investigación y de complementarse con algunas entrevistas sobre todo a las personas mayores de la familia. ¿Qué se iba a estar mirando en esos álbumes? Íbamos a estar hablando de marcadores estéticos de ciertas épocas, o bueno, de ciertas décadas más bien, como el vestido, como los peinados, como el mobiliario en las casas, etcétera. Pero digamos que al entrar a la coyuntura, pues todo se tiene que replantear, ¿sí? La fortuna es que no es inédito pensar que Internet pueda ser el campo de investigación. De hecho, no nos estamos inventando nada. Ya se ha descrito abundantemente y desde el 90 y algo, 96 para acá, la idea de que podemos hacer observación a través de Internet y en las comunidades digitales. Y hemos encontrado también un gran desarrollo de esta idea de la mano de una de las, a mi juicio, grandes teóricas de la etnografía y de la netnografía, que es Sarah Pink. Entonces, por lo tanto, digamos, no es algo novedoso. Y más bien la pregunta para mí, como profesora, ha sido si es idóneo este campo que ya está suficientemente descrito para aprender a investigar, ¿sí? Ahora, por otro lado, entonces, sabemos que las prácticas de consumo y producción de las imágenes se han acelerado en la era digital. La posibilidad que tenemos de estar creando constantemente, revisando, consumiendo y dejando de consumir imágenes a través de Internet es mucho mayor que la que tuvimos cuando debíamos esperar a la producción de estas imágenes propias y cuando un poco estábamos mediados por unas tecnologías más dilatadas. Y ya dentro de esta era digital, pues se nos ha acelerado muchísimo la producción y consumo de las imágenes a través de las redes sociales. Creería que esto no es un secreto. Y precisamente por esta capacidad que tenemos de estar produciendo constantemente imágenes, hemos comenzado a notar el ruido de esta cantidad de imágenes, ¿no? Lo que quiere decir que cuando se quiere romper el umbral del ruido de estos contenidos, tanto en imagen como en texto, inclusive muchos contenidos interesantes, tenemos que pensar en medidas adicionales. ¿Qué ha hecho el marketing respecto a esta información? Pues ha traído figuras del pasado que ya conocía como los endorsements y los ha convertido en nuevas olas de prácticas de marketing, y una de ellas muy interesante ha sido el tema del marketing de influenciadores. Cuando pensé que tenía que reformular este ejercicio, pensé que allí podría haber una oportunidad interesante porque para nuestros estudiantes hay un consumo bastante importante de contenidos de influencers y contenidos de youtubers. Y los notaba, digamos, durante años venía notándolos muy invertidos en las vidas de estas personas, en los contenidos que publican, en inclusive fandoms, propias comunidades en las cuales ellos asumen defender a estas personas, asumen conocer muy bien estas personas a un punto en el cual, pues digamos, hacen parte de sus vidas como una especie de amigos ausentes o en cierto sentido celebrities, pero unas celebrities con una cercanía extraña, ¿no? Y pues en este contexto de pandemia también me parece que es un ejercicio especialmente pertinente en el sentido de que, toda nuestra relación con el mundo exterior está pasando a través de la pantalla y de la imagen que estamos proyectando en la pantalla. Es decir, que es un momento en el cual comenzamos a crear esas mismas relaciones que normalmente nuestros estudiantes tenían con los influenciadores, inclusive con nuestros propios amigos y familia, con lo que se oculta, con lo que se muestra, con la manera en la que se muestra en la pantalla. Entonces, por todas estas razones,
tomé la decisión de que el ejercicio de archivo, de trabajo de archivo y análisis de las imágenes iba a hacerse a través de el examen juicioso de cuentas de influencers que los estudiantes eligieran, en los cuales íbamos a estar hablando sobre todo de cómo estas personas ejercían a través de las imágenes su influencia para respaldar, crear, reforzar aspiraciones, deseos e inclusive intenciones de consumo. Y eso entonces, ¿cómo resultó? ¿Sí? Resultó muy interesante en el sentido en que los estudiantes ya tenían, digamos, claro un poco cuáles eran estos personajes que les interesaban, pero comenzaron a hacerse la pregunta desde el lugar de la curiosidad sistemática, que es el lugar que debe ocupar, pues digamos, la curiosidad en la investigación, donde no iban ya a mirar desprevenidamente a sus influencers, donde no iban ya a stalkear, digamos, a estas personas, sino que iban a comenzar a sistematizar esas preguntas. Digamos que íbamos a hacer un stalkeo sistematizado. Y por lo tanto, entonces los estudiantes comenzaron a levantar esos archivos, ¿sí? Y al mismo tiempo comenzaron a encontrar los patrones de influencia que se habían estado aplicando sobre ellos sin que lo notaran o de manera desprevenida, como lo venían consumiendo, y comenzaron a hacerlos visibles. Para apoyarlos, en vista de que estamos en un video en el cual tenemos que hablar de lo pedagógico, se tomaron las siguientes medidas. Siempre me gusta llevar a los estudiantes a la cocina, entre comillas, de la investigación y mostrarles cómo lo hemos hecho, quienes en teoría somos investigadores con experiencia. Entonces, los llevamos a la cocina de una investigación etnográfica en calle, en la cual habíamos levantado un archivo de imágenes. El archivo de imágenes pues se sistematizó a través de una serie de tablas, se crearon unas categorías, luego esas categorías se buscaron unos cruces categoriales y de cada una de ellas se levantaron unos repertorios. A través de estos videos, que luego se los puedo comentar aquí en el live que están en YouTube, los estudiantes comenzaron a tener las herramientas que requerían para crear sus propias sistematizaciones, hacer sus propios análisis y comenzar a plantear las conclusiones. ¿Y en qué paró el tema? Paró en la socialización de sus hallazgos, donde además de mostrar quiénes habían sido sus celebrities, cómo habían hecho un levantamiento extremadamente riguroso de los archivos, una organización muy interesante de los archivos, los estudiantes fueron más allá, eligieron diferentes estrategias de análisis de las imágenes y tuvieron la posibilidad de discutir entre ellos cuándo esas estrategias de análisis eran más pertinentes, qué cosas en los archivos no habían encontrado, qué cosas no habían visto y demás. Total, digamos que noté y es lo que les quiero compartir hoy, que habernos desplazado al lugar en el cual nuestros estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo, que es este lugar virtual en el que no estamos acostumbrados a lidiar con lo académico, nos ha permitido entrar al terreno de sus intereses. Y entrar al terreno de sus intereses probablemente nos ha dado una fortaleza para involucrarlos de manera más interesante en los ejercicios de enseñanza-aprendizaje que teníamos que hacer. ¿Qué encontré? Encontré pasión por la investigación, pasión por los resultados pertinentes, estudiantes que dieron el paso, el punto extra, digamos, para encontrar cosas interesantes, y la discusión entre ellos, que hizo que un poco mi intervención fuera no tan necesaria, y el fortalecimiento de una cultura académica que comienza a crecer y de una idea en la cual la investigación es simplemente la sistematización de esas preguntas y de esas curiosidades que ya tenían y que un poco comienzan a resolverse de manera académica, que les permiten hablar como profesionales, pero que rescatan lo que en sus esferas privadas les era interesante y pertinente para la profesión. Y eso era lo que les quería contar. No sé si tienen preguntas, comentarios, intervenciones, algo para aportar. Por ahí veo a algunos de mis estudiantes y si alguien quisiera decir algo sería mágico.
¿Sin preguntas? Me parece que no. Ok, si las hay, si les surgen después, si ustedes están viendo esto después de que este live haya acabado y quieren hacerme alguna pregunta, déjenla como un comentario, yo estaré pendiente de cómo le va a este video. Espero que tuvimos en algún momento muchos conectados, espero que después tengamos muchos más. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este espacio muy cortico. Estamos intercambiando estas ideas para continuar ayudándonos en esta coyuntura y, y los invito a que sigan estos eventos de la RAD en la cual otros profesores les van a estar contando otras experiencias interesantes. ¿Listos? Chao. Que si hay preguntas. Oh, ok, listo. Arrancaron las preguntas. ¿Tenía pensado lo de los influencers antes del COVID? No. Les estaba contando que inicialmente iba a ser un ejercicio con álbumes familiares, en el cual los estudiantes iban a hablar con sus abuelos, pero pues acercarse a los abuelos es imposible en este momento. ¿Cuál ha sido el resultado más interesante del ejercicio? Yo diría que el resultado más interesante ha sido, uno, que ellos noten cómo son sujeto de una serie de tácticas de marketing que normalmente no notaban por estar disfrazadas de contenido de interés, y eso los ha hecho mucho más críticos respecto a sus propios consumos en redes sociales. Y creo que el segundo gran punto ha sido escucharlos discutir qué tan idóneo era tal método de análisis, cómo debía haber organizado el archivo fulanito, con todos los argumentos para plantearle a sus compañeros cómo habrían podido enriquecer estos proyectos con experiencia de investigadores. Eso ha sido, digamos, lo más interesante del ejercicio. No, ¿qué metodologías se aplicaron para leer estas cuentas? Pues bueno, hicimos un levantamiento de archivos según Rapli, en el cual pues se escogió una ventana de observación, se escogieron unos soportes que en algunos casos eran solo stories, otros posts, stories, en otros los captions, en otros también las interacciones, depende del proyecto, cada uno lo seleccionó. Y luego realmente las metodologías fueron más bien para el análisis. Se aplicaron metodologías de análisis en cultura visual, en análisis de contenidos, en análisis retórico. Yo diría que esas fueron como las tres principales. Creo que se puede seguir usando esta misma temática en semestres venideros. Creo que sí. Creo que esto es uno de esos casos en los cuales fue más interesante lo que surgió a partir de los límites que teníamos en la situación, de los llamados límites creativos. Los límites creativos nos ayudaron realmente a crear algo mucho mejor de lo que se había creado inicialmente, y espero que sí podamos acogerlo en semestres siguientes. También había mucho interés para hacerlo, digamos, porque en este momento no hay nada más que hacer. Ver la pantalla es lo más interactivo que podemos hacer. Entonces también habría que mirar en otros semestres hasta qué punto el ejercicio se hace tan interesante cuando la coyuntura del COVID desaparece. Bien, creo que los estudiantes nos contaron muchas cosas en el marco de cultura visual. Hubo reflexiones interesantes respecto a los límites entre lo privado y lo público y cómo lo privado se hacía lugar de exposición de marcas, de invitaciones a consumo, inclusive de productos propios de los celebrities e influencers que los estudiantes miraron. Hubo también, digamos,
un interés y una reflexión interesante en torno a cómo los influencers criollos o colombianos tienen una relación muy cercana con los medios de comunicación más masivos, como los canales de televisión, como la prensa del corazón, mientras que los influencers internacionales de manera general ignoran, inclusive, digamos, menosprecian el papel de los medios tradicionales, que me parece que es una muy interesante conclusión. ¿Qué más vimos? Eh, yo creo que vimos sobre todo la idea de la propia imagen al servicio de otro, inclusive a veces de manera camuflada, a veces de manera manifiesta, etcétera. ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más, yo creo que esta es una pregunta para los estudiantes y en vista de que hay varios en el chat, pues tal vez estaría chévere que ustedes contaran qué fue lo más difícil. Para mí, lo más difícil fue en la entrega de los resultados oírlos ser tan críticos con sus compañeros. Fue interesante porque implicaba que sabían un poco de qué estaban hablando, pero también me hizo pensar que luego de eso tenía que enseñarles una lección de humildad y generosidad con los resultados de los demás para que no se volvieran esos académicos que en los congresos no tienen preguntas sino comentarios. Eso para mí fue lo más difícil. Para mis estudiantes, ojalá nos contesten acá en las preguntas que fue para ellos lo más difícil. No sé si hay alguien por ahí que nos quiera como un poco contar. Creo que no. Ah, sí, por ahí hay otro comentario. Dentro de la imagen digital analizaron la moda. Dentro de, depende mucho, ¿no? Creo que en algunos casos sí. Por ejemplo, pensemos, un grupo escogió a Jared Leto, por ejemplo, que para mí pues es una celebrity, no lo conocía en su faceta de influencer. Jared Leto es imagen de Gucci, pero es imagen de Gucci a su manera, digamos que esta es una persona que no solamente es actor, sino que también es cantante y que además en las películas en las que participa tiene una imagen muy particular, como de rockero, que no es la imagen tradicional de Gucci, que tiene otros marcadores, ¿no? Para estas personas, para este grupo que eligió este influencer, el tema moda fue clave. De lo que recuerdo y les puedo contar de los resultados, si bien Jared Leto siempre honra su contrato de influencia respecto a Gucci, nunca lo hace en el tono en el que Gucci lo haría. Siempre lo hace a su propia manera rockera de presentar las imágenes. Y lo hace también muy pegado a su iconología a su iconografía de eh, similitud con el Jesús renacentista que tiene y por lo tanto crea unas intersecciones de imagen entre moda, digamos, entre estas estilizaciones de moda populares y imaginería religiosa que me parece interesante. Ese fue uno. Otro grupo eligió Kim Kardashian, que tiene su propia marca de shapewear, y allí hubo una gran cantidad de imágenes respecto a moda de este tipo de soportes. Y digamos que está muy pegada al cuerpo de Kim Kardashian. Básicamente este shapewear es una segunda piel para Kim, muy sobreproducida, también además cubierta del maquillaje de Kim. Entonces digamos que hay también una intersección entre cuerpo y vestido, que también fue interesante. Estos dos grupos que yo recuerdo que analizaron temas de moda,
Pensemos en temas de captions. Yo no sé, tal vez, déjame pensar. Creo que el caso de Lina Tejero, algún grupo, además me pareció muy diciente que era un grupo de muchachos, eligieron a Lina Tejero y a través de los captions encontramos que esta es una de esas influencers que todo el tiempo está invitando a consumo de programas de televisión. Es decir, es como una influencer de un canal de televisión, lo cual es un poco extraño. En realidad, en todos los grupos encontramos un comportamiento absolutamente opuesto. Y eso lo pudimos encontrar a través de los captions y a través de los hashtags que usa, e inclusive de los comentarios de otras celebrities colombianas que hacen lo mismo y participan en realities, etc. Eh, Más uso de captions, bueno, creo que sería J Balvin, que además nos pega también para el tema moda, en el cual él normalmente no dice de manera explícita qué marcas está utilizando, pero las muestra en las imágenes y las etiqueta. Y fue a través de captions, etiquetas, comentarios que se encontró esa relación entre los contenidos que él pone, que en general son como contenidos estas chicas lo analizaron como el arquetipo del hombre en el reggaetón. Eh, y estos son contenidos que coinciden, que muestran un hombre, digamos, con dinero, con unos marcadores de masculinidad típica y demás, pero que hay, a través de los captions, hashtags y etiquetas también además referencia a sus contenidos de influencia. Creo que lo más presente fue moda. Es decir, influencers venían de todos lados. Muchos de ellos celebrities del cine, no quiero decir actores porque no necesariamente lo son así primariamente. Uno de ellos era, por ejemplo, The Rock, otro era Jared Leto, que tal vez fue más famoso inicialmente por 30 Seconds to Mars. Muchas de esas celebrities sí venían del mundo del cine o de la farándula internacional, etcétera, pero en general digamos que creo que los temas que más transversalmente encontramos eh, que hacen parte de lo que promocionan van a ser moda y una gran cantidad de productos de los propios influencers. Entonces The Rock tiene un tequila, Luisito Comunica tiene una marca de ropa, eh, Kim Kardashian tiene shapewear, tiene maquillaje. No sé, Jared Leto, por ejemplo, vende una serie de experiencias con su banda en una serie de campamentos y este es, digamos, su producto. O sea que en general, mucho producto propio, sobre todo representado en marcas de moda o representado también en muchos influencers creativos, entonces libretas, esferos, o bueno, bolígrafos, marcadores, ese tipo de cosas. Yo creo que varios patrones. Yo creo que uno de los grandes patrones para mí es la idea de que pasado un umbral, en general, los influencers comienzan a crear sus propias marcas y a patrocinarlas, a patrocinarlas, no, a mover mucho más de contenido que el contenido de otras marcas que les pagan. ¿Eh? Eh, También creo que otro patrón interesante es el cruce entre YouTube e influencia. Muchos que fueron youtubers y comenzaron siendo importantes por ahí, luego se convierten en influencers de otras marcas. Me parece que es un tránsito natural. De hecho, las agencias de marketing de influenciadores lo privilegian. Entonces, mucho de esto. Eh, y creo que esos serían un poco los patrones. De resto, cada uno con sus particularidades. Unos hacen muy explícita eh, la, las labores de promoción que hacen, otros lo hacen de una manera absolutamente discreta, como J Balvin. Eh, un caso atípico es el de Antonio Banderas, que es un señor que tiene un Instagram de un señor, pero que a través de su fama tiene unos contenidos de influencia muy puntuales, sobre todo respecto a sus marcas propias, eh, que creo que es como el caso raro. Y un poco esos son como los patrones que encontré.
pues que encontraron los estudiantes, nos contaron y ahora haciendo un análisis puedo contarles yo. ¿Más preguntas? Creo que no, tal vez. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. No quisiera cerrar esta, esta intervención sin darle las muchas gracias a mis estudiantes por haberme acompañado en este proyecto extraño que me inventé y que ojalá eh, les haya permitido también hacerse preguntas muy interesantes propias, las que compartieron y las que no. Nuevamente invitarlos a que sigan viendo los contenidos de la RAD en la cuarentena, a otros profes de otras universidades, de otras ciudades, de otras especialidades del diseño que nos van a hablar de otras cosas muy interesantes y que sigan pendientes de los eventos de la RAD. Y también pues no puedo dejar pasar esta mojada de pantalla para invitarlos a seguir la cuenta de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. En Instagram estamos como usta-dg. Los esperamos allá para que se enteren también de todos nuestros eventos a través de internet ahora en la cuarentena y también vean mucho de lo que es el trabajo de nuestros estudiantes y de nuestra facultad. De nuevo, gracias a Argenis y a Andrés en la RAD por abrir este espacio y por permitirnos hacer parte de. Y nada, manténganse sanos, cuídense mucho. Ojalá podamos vernos en persona pronto. Chao.